Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo y vamos a ver el tema de la reputación que pues han metido una actualización ayer, justo, bueno, hace unas horas, 25 de junio, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Para quien no lo entienda, pues bueno, os lo voy a intentar traducir por aquí a ver si me deja, si no me deja, pues lo traduciré normal y ya, a ver, y aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos 25 de junio de 2024, completar la misión de Sorelime, ¿vale? Esto de aquí, 2024, recompensa 325 de puntos de reputación, ¿vale? Lo de Sorelime 2024 se refiere a que es el evento de Sorelime de este año, ¿vale? No el del año pasado. Y que nos dan una recompensa a la misión, ¿vale? Que tenéis un short en mi canal. Tenéis un vídeo que es un short en mi canal en el que os explico cómo se hace la misión, dónde se hace, que es en la playa y demás. Lo malo que ahora no sé si está la caseta, de hacer la misión, de hacer el zumo este que es de Sorelime. Creo que sí sigue estando. De todas formas, cuando edite este vídeo os pondré una captura de si sigue o no sigue, pero creo que sí, porque si no, no tendría sentido esta misión. 310 coins por aquí, 310, 315 máximo, ya que, o sea, bueno, el Sorelime 8, o no sé cómo se dice, bueno, el Soreli Mate, y luego tenemos el Sorelime Breeze, ¿vale? Tenéis que hacer el Sorelime 8 porque el Breeze creo que no vale para nada, no tiene ningún uso como tal, solo da energía. Entonces, pues ya sabéis, tenéis que hacer 6 de estos, se la dais a Heidi, que está en la playa, y una vez se la dais, os da la reputación, y además os da unas gafas, que son las gafas que hemos visto que tiene mucha gente y demás. Luego también tenemos el tema de Twitter, que lo han arreglado, la conexión social en el dashboard, lo han arreglado ya por fin, de tal forma que ahora puedes conectar tu Twitter y pues se va a guardar, ya que antes, ya mucha gente lo sabrá, que antes tú conectabas tu Twitter y no se conectaba, sino que era como que le dabas a conectar y te pedía otra vez que la conectaras y así todo el rato, ¿no? Era un error que había en el dashboard. Luego también nos dicen por aquí que han implementado la prevención de hacer clic rápido en autocomprar para evitar el tiempo de reutilización, ya que sí que verdad es que cuando tú ibas a comprar en el apartado de autocompra, es el botón este que hay ahora para comprar automáticamente, pues que tú le dabas y era como que tenía un cooldown muy grande, o sea, era un cooldown una locura, eran como 10 segundos o algo así, cuando normalmente el cooldown son 3 en vez de 10, y pues ya han arreglado esto ya que había como un cooldown demasiado excesivo, lo cual era pues un error también. Luego también nos dicen que han corregido varios errores. El primero es un error que causaba mensajes nueva billetera agregada en el buzón, que esto a mí me ha pasado, me pasó como 2 o 3 veces el otro día y por un momento me rayé, me digo, no sé si me están robando la cuenta o qué, pero no, era un error en el que te salía que cada vez que tú iniciabas sesión te salía nueva billetera agregada y te salía tu billetera principal, tu billetera de Ronin, lo cual pues te quedabas un poco ahí impactado porque no sabías qué estaba pasando, si te estaban robando la cuenta o qué. Y a mí esto me pasó y la verdad es que menos mal que lo han arreglado porque es que no, yo me quedé también un poco ahí que no sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces ese error por ahí ya fuera también. Luego tenemos un error ocasional al conectarse a una nueva habitación, que esto no sé qué error era, este sí que no me ha pasado a mí, pero bueno, si alguien le ha pasado, pues que sepa que también lo han arreglado. Se corrigió también el error que causaba que algunas habitaciones quedaran en mal estado. Esto creo que se refiere a cuando tú te metías a la spec, puede ser, o cuando tú te metías a una casa, que a lo mejor se bugueaba un poco y te aparecía todo como boca abajo o algo así. Creo que van por ahí los tiros y creo que se refiere a, por ejemplo, LAN, que muchas veces te sale LAN como boca abajo, o el aspecto salía sin cosas, o cosas así, a lo mejor se refiere a eso. Entonces, pues bueno, eso también está arreglado. Y luego también el diálogo de Pet en el móvil. Esto se refiere a que cuando tú estabas en el móvil te salía el diálogo y a lo mejor a mí no me ha pasado, pero creo que te ocupaba más o menos toda la pantalla seguramente. Y pues esto lo han arreglado para que cuando la resolución sea la igual a la del móvil, pues no te ocupe el mismo espacio que te ocuparía en una pantalla de un ordenador, ¿no? En un monitor. Entonces, bueno, esos son todos los arreglos que han hecho hoy. Ya sabéis que no suelen comentar las actualizaciones, pero en este caso nos han dicho todo, así que está bastante bien. Ya sabéis que hicieron un update hace unos días, pero no nos dijeron nada. Pero bueno, por aquí tenemos el update de hoy, así que está bastante bien. Espero que el siguiente update también hagan lo mismo y digan lo que han hecho, porque es algo bastante importante. Luego también tenemos aquí lo que cambiaron en el capítulo 2, ¿vale? Que esto pues no hice yo un vídeo de esto porque pues todo el mundo lo vio, pero por si acaso alguien no lo ha visto, pues también lo podemos ver por aquí. Aquí esto es algo muy importante y es qué hicieron con las skills, que es una cosa que mucha gente se pregunta, gente que está empezando en Pixels o gente que se ha metido al capítulo 2 y no sabe ni qué está pasando. Pues la agricultura, ahora es agricultura, el granger, que esto era el molino, es agricultura también, carpintería, pues es carpintería, que esto es lo de woodworking. Luego cerámica es el modelado de piedras, que esto es el stone shaping. La apicultura es el cuidado de animales, la avicultura es el cuidado de animales también, el slugger, que es lo del gusano, también es el cuidado de animales. Ahora el cuidado de las mascotas, que esta era la skill que ahora se ha convertido en todas estas, ¿vale?
¿vale? La de apicultura, avicultura. Pues ahora el cuidado de mascotas, pues obviamente es cuidado de mascotas. Luego la pesca es cuidado de animales. Bueno, cuidado de animales que digan, que me he equivocado aquí. Entonces esto se ha convertido a cuidado de animales. Todo lo que tenga que ver con animales, ahora es cuidado de animales. Ahora tenemos el textil, que ahora ya no es textil, sino que es negocios. El rediferenciador, que es básicamente lo de quemar los materiales y convertirlo en un jotato. También ahora esto es de negocios. La enología son negocios y los negocios pues son negocios. Que negocios básicamente es lo del business, que es lo de Nuciber. Pues todo esto ahora sería negocios, ¿vale? Luego también tenemos el tema de las industrias, que bueno, pues esto ya lo hemos visto todos, pero vamos, tenemos la agricultura, que son los suelos y cultivos, la estufa de cocina, que es pues la cocina esta de la casa, el banco de carpintería, que es la mesa esta de trabajo de madera, el banco para trabajar metales, que es el metalworking, la mesa de metal, el moledor de piedras, luego también tenemos las minas y pues los árboles y ya está, ¿no? Pero esto era como más o menos para recalcar un poco las cosas, ¿no? Luego también importante, las spec tienen un total de 5 mejoras, que ya sabéis cuáles son las de 500 coins, 50.000 coins, no, son 500 coins, 5.000 coins, 50.000 coins, 10 píxeles y por último serían 20 píxeles, ¿vale? Luego la casa creo que son unas 50.000 coins y 10 píxeles, algo así es. ¿Qué más? Tenemos pues, que bueno, que si quieres la industria nivel 2 tienes que tener el aspect en la cuarta y quinta actualización, mínimo en la cuarta. A partir de la cuarta ya podrías tener las industrias de tier 2, si no, no puedes, ¿vale? Esto es algo muy importante que mucha gente se pregunta. Y pues ya está, no hay muchas más cosas por aquí por comentar, eso sería todo. Luego, bueno, pues el tablero de tareas, que mucha gente también se lo pregunta, el tablero de tareas está en la spec, ya no está en la casa, la tienda esta de Terravilla, ¿vale? La tienda de Terravilla solo es para el market y para comprar las semillas, las industrias de tier 1 y demás, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería todo. También quería comentar lo que metieron en el capítulo 2, ya que mucha gente que esto no lo sabía, pero vamos, esta página ya sabéis que la tenéis siempre en la descripción. Es esta página de aquí, la de help.pixels.xyz barra en la descripción, pero bueno, es esta de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, si me escucháis un poco diferente en este vídeo es porque he cambiado de micro, la verdad, y pues sí que es verdad que es muy raro el cambio, la verdad, porque se nota como muy distinto el micro, me escucha como más claro, e incluso ahora me puedo alejar del micro y perfectamente se me escucha y demás. Entonces, es un poco raro, la verdad, pero bueno, espero que nos acostumbremos todos poco a poco a cómo se me escucha ahora actualmente. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo, gente. Ya sabéis, hoy es miércoles, bueno, por lo menos para mí, para vosotros aún no es miércoles, pero hoy ya sabéis que es la Mass Session, así que estaros muy atentos, ya que seguramente nos van a comentar varias cosas. Una de ellas es que están preparando un minteo de mascotas y bueno, luego también están preparando una cosa para los landowners, pero que no nos han dicho mucho. Heidi ha publicado un post diciendo que nos preparemos los landowners y los pet owners, que van a preparar una cosa y no sé qué. Entonces seguramente van a hacer un minteo de mascotas y algo más que no han dicho nada más. Entonces bueno, estaros muy atentos, que ya sabéis que hoy como siempre subiré el resumen de la Mass Session. Dicho esto, dejadme un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, dejadme en los comentarios qué os parecen todos estos cambios y todos estos ajustes que han hecho en el juego. También se va notando bastante la mejora de rendimiento dentro del juego. Solo falta que parchen el tema de los hackers que están plantando sobre el email las spec. Y bueno, dicho esto, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.